días a todos los presentes, a todos los que estéis conectados en esta videoconferencia, en este webinar de formación. Me presento para los que no me conozcáis. Yo soy Jesús Bustrán, técnico de Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España. El objetivo de hoy pues, va a ser expuesto por mi presidente, José Ráez. Mi labor fundamental va a ser la de coordinar y moderar en la medida de lo posible el webinar formativo del día de hoy, de modo y manera que la parte introductoria, lo que es la inauguración oficial, va a correr a cargo de nuestro presidente sectorial, de don José Ráez, al cual desde ya le cedo la palabra para que seguidamente demos inicio a este, espero que provechoso y más que oportuno y pertinente webinar formativo sobre la Ley de Crédito Inmobiliario. Presidente. Gracias, Jesús. Buenos días. Bienvenido a esta conferencia virtual que realizamos dentro de los objetivos propuestos por esta sectorial en el programa de seminarios COA, denominada Aspectos Fundamentales de la Ley de Crédito Inmobiliario para su aplicación por las secciones de crédito de las cooperativas agroalimentarias, con la idea de aclarar y ayudar a todas las cooperativas que estén interesadas. La Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, entró en vigor el 16 de junio del 2019 e implica una reforma sustancial de la regulación de los préstamos o créditos inmobiliarios y, en particular, los hipotecarios. El objeto de esta jornada es exponer y desarrollar las novedades que esta regulación supone y, sobre todo, cuáles son las repercusiones que tiene para las secciones de crédito de las cooperativas. Para ello contamos con una ponente de lujo, doña María Elena López Vieira, notario de Úbeda, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Asesoría y Tributación Fiscal de Empresas de la Universidad de Sao Paulo, de Madrid. Es notaria de Úbeda desde el año 2000. Cuenta con una trayectoria impecable y experiencia profesional en la que ha demostrado un alto nivel en todo lo relacionado con las empresas y cooperativas, ya que procedía de los extintos corredores de comercio. Quiero agradecer en nombre propio y en nombre de nuestra federación el esfuerzo y el tiempo que nos dedica. También contamos con don José Armeneiro, gerente de la cooperativa de Vilaboa, que nos expondrá seguidamente casos concretos sobre cuáles son las dificultades y problemas que encuentran las cooperativas con secciones de crédito a la hora de cumplir esta ley, la práctica y experiencia que han tenido desde que se inscribieron en el registro de préstamos inmobiliarios de su comunidad y al ser los pioneros en este campo. De la misma manera, quiero agradecer su tiempo y dedicación a este acto. Adelanto de que hablaremos de aspectos muy complicados de interpretación y de aplicación, pero como en todos los casos, aquellas cooperativas que estén interesadas sabrán que estamos con ellas para ayudarlas en todo lo relacionado y para que puedan utilizar esta herramienta. Como ejemplo pongo las innumerables gestiones que yo he efectuado a nuestra comunidad autónoma, en la que he solicitado me informen sobre el registro de intermediarios de crédito inmobiliario, siguiendo instrucciones del Banco de España, quien me informó que al tener el ámbito de actuación autonómico, la competencia pasaba a esa comunidad. La última gestión la he efectuado sobre el 12 de este mes a la Dirección General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, sin respuesta de momento. Entiendo que al ser las primeras consultas que tiene, les pilla un poco fuera de juego. Nos hablará nuestro ponente de las necesidades que nos impone la ley que regula estas operaciones, pasos previos, registros, etc. Las obligaciones que debemos cumplir para poder establecer y formalizar la hipoteca, formación de personal, información al socio, etc. Y por último, nos aconsejarán de las formas más prácticas que diariamente están utilizando las entidades financieras para formalizar estas operaciones dentro de la ley. Cada uno tomaremos de manera diferente la aplicación y establecimiento de estas operaciones que formarán parte del activo de las secciones. Uno lo considera un producto para competir con las entidades de crédito, otros como un producto para reforzar la seguridad de sus operaciones más dificultosas. Otros lo tratarán para aumentar la rentabilidad de sus secciones de crédito y otros simplemente no verán que estas hipotecas sean de aplicación a su sección. Cada cooperativa tiene una situación y unas características diferentes, pero para todos en general
tenemos que tener en cuenta la situación financiera actual, en la que 4.400 municipios de España no tienen oficinas bancarias, con más de 1,6 millones de personas, especialmente en zonas agrícolas y en los que se domina la España vaciada, con un porcentaje muy alto de edades que tienen difícil acceso a canales digitales. Esas circunstancias nos apuntan directamente a las cooperativas establecidas en esos municipios y nuestra labor puede ser muy importante. Yo no quiero extenderme más en esta apertura y presentación de esta jornada y seguidamente le paso la palabra a nuestro amigo Jesús Gutrán, que va a coordinar las actuaciones de los ponentes. Jesús, ahí tiene, te paso la palabra. Bueno, pues reitero lo comentado por mi presidente, por José Raez. Seguidamente voy a dar la palabra, va a intervenir nuestra ponente, doña María Elena, notaria de Úbeda, presentada ya por mi presidente. Yo únicamente, bueno, os acabo de enviar un mensaje al chat indicándoos que quedamos a vuestra entera disposición para todas aquellas consultas, dudas, inquietudes que tengáis, que las vayáis formulando en el apartado de preguntas y respuestas que aparece en la plataforma Zoom. Procuraremos que una vez finalicen las intervenciones tanto de María Elena López como del compañero José Meneiros, estas sean evacuadas en los mismos y habrá un tiempo dedicado al tratamiento de ellas. De manera que, sin más dilación, por favor, María Elena, tienes toda la palabra. Yo estoy a tu disposición para ir colgando las ponencias según me indiques. Vale. Buenos días. Muchas gracias, Jesús. Yo dar las gracias al presidente por su presentación y gracias también a todos los asistentes por su presencia aquí y por su interés. El propósito de esta exposición es, como se ha dicho, proporcionarles una visión general de los requisitos necesarios para que las secciones de crédito como entidades prestamistas puedan conceder préstamos hipotecarios a sus cooperativistas tras la modificación realizada en 2019 por la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Esta es una materia bastante, digamos, árida, así que espero conseguir que me aguanten hasta el final y, sobre todo, espero conseguir que esta charla pueda serles de utilidad en su labor. La Ley 5/2015, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, se promulga por dos motivos. El primero es la necesidad de adaptar la normativa española a la normativa comunitaria, buscando reglas homogéneas en el espacio europeo. Y el segundo es la necesidad de potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y la comprensión de los contratos y de las cláusulas por el prestatario, así como el justo equilibrio entre la entidad prestamista y el prestatario. El objeto último es reforzar las garantías para los prestatarios y evitar en última instancia la ejecución de este tipo de préstamos en vía judicial, con la consiguiente pérdida del bien hipotecado. De todos son conocidas las importantes turbulencias judiciales en materia de préstamos hipotecarios de vivienda por las cláusulas suelo y techo, por cláusulas abusivas en materia de tipo de interés de demora, causas de vencimiento anticipado, etc. Por eso, la ley busca generar un mercado de crédito inmobiliario fiable, estableciendo normas de conducta y transparencia, así como obligaciones y requisitos para las entidades prestamistas. Y por eso también la ley se centra en la fase precontractual y establece una regulación detallada para asegurar la comprensión del contrato por el prestatario, con lo que el prestamista tiene que preparar una extensa documentación para la concesión del préstamo. Al principio puede parecer complejo el cumplimiento de estos requisitos y obligaciones para las secciones de crédito como entidades prestamistas. Y les puede resultar también complejo toda esa documentación extensa que se le requiere en la fase precontractual. Pero eso será solo al principio. Si queremos llegar al final del camino, que es conceder hipotecas a los cooperativistas, debemos empezar a andar. Hoy vamos a dar el primer paso. Voy a dividir esta exposición en tres partes, siguiendo el esquema que creo que puede ver en la pantalla. Y empiezo con la primera parte. El ámbito de la aplicación de la Ley de Crédito Inmobiliario. ¿A qué tipo de operaciones se aplica la ley? Si hay algo que puede dificultar la eficacia de una norma es que su ámbito de aplicación no sea claro y que dé lugar a dudas interpretativas al respecto. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, lo cual ha ocasionado no pocos quebraderos a notarios y entidades financieras, sobre todo en los primeros meses de su aplicación. Al día de hoy podemos decir que desde la instrucción de la Dirección General de Registros de 20 de diciembre de 2019 que se han aclarado bastantes cuestiones, aunque todavía existen algunos supuestos de interpretación dudosa. Por eso voy a seguir un criterio restrictivo y lo más cauteloso posible a la hora de determinar si una operación queda no sometida a la ley. De esta forma nos aseguraremos no encontrarnos con problemas en el caso de tener que acudir al juzgado por incumplimiento,
Todo ello mientras que no exista jurisprudencia, porque se hayan dictado sentencias que mantengan una u otra postura al interpretar la ley. Pues bien, la ley de contratos de crédito inmobiliario se aplica a contratos de préstamo donde el prestamista es un profesional dedicado a este tipo de actividades, como son las entidades bancarias y como pueden ser ustedes las secciones de crédito de las cooperativas agrarias. Y además se cumple alguno de los supuestos que seguidamente voy a referir. Quiero aclarar que al hablar en general de préstamos me estoy refiriendo a cualquier operación financiera, préstamo, crédito, leasing, descuento. Partimos de dos premisas. La primera es que en ningún caso se aplica la ley a personas jurídicas, solo a personas físicas. La segunda premisa es que la ley se aplica cuando existe un inmueble, una edificación en la finca hipotecada, o bien cuando se trata de un terreno donde se vaya a construir una edificación. Por lo dificultoso que resulta explicar esta cuestión, he clasificado estos supuestos que han de cumplirse por el objeto, por la finalidad y por el sujeto. Primer supuesto, por el objeto. Quedan sometidos a la ley la concesión de préstamos en los que se constituye hipoteca sobre un inmueble de uso residencial. Se entienden inmuebles de uso residencial no solo las viviendas propiamente dichas, sino también trasteros, garajes y cualesquiera otros que, sin constituir una vivienda como tal, cumplen una función doméstica. Por tanto, si hipotecamos un inmueble de uso residencial, la operación queda sometida sí o sí a la ley. El considerar los garajes como de uso residencial, ¿significa esto que todo garaje o trastero hipotecado en garantía de un préstamo necesariamente ha de caer dentro del ámbito de aplicación de la ley? No se aplicará cuando el garaje o trastero en cuestión no cumpla una función doméstica, por ejemplo, una plaza de garaje o un trastero que se venda junto con una oficina o en un edificio destinado exclusivamente a oficinas. El segundo supuesto para someter una hipoteca a la ley es por la finalidad. El sometimiento a la ley por la finalidad, solo voy a mencionarlo, pues queda fuera del ámbito de aplicación de las secciones de crédito, ya que se trata de los préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre inmuebles de uso residencial. Y la actividad de financiación de la sección de crédito de las cooperativas se limita a las actividades propias del socio que estén vinculados a la de la cooperativa, y la construcción de una vivienda no entra aquí. Se trata de préstamos no solo hipotecarios, sino incluso préstamos personales que tengan esta finalidad, pero que como tales, como he dicho, quedan excluidos del ámbito de las secciones de crédito. Por eso ya no me voy a referir más a ellos, aunque es importante tenerlos en cuenta para entender el espíritu de la ley. El tercer supuesto es por el sujeto. Quedan sometidos a la ley los préstamos hipotecarios en que interviene una persona física consumidora, bien como prestatario, como hipotecante o como fiador, aunque el inmueble que se hipoteque no sea de uso residencial. Hay que tener en cuenta, como saben, que en un préstamo hipotecario se dan dos operaciones. Una principal, que es la operación financiera, contrato de préstamo, en el que intervienen la entidad prestamista y el prestatario. El prestatario puede ser una persona física o jurídica, una sociedad, y además puede estar formado por varias personas. Y una operación accesoria de garantía, la hipoteca. Entonces interviene el hipotecante, el dueño de la finca hipotecada. Este puede ser el propio prestatario, pero cabe también la posibilidad de que sea otra persona distinta del prestatario. Pensemos, por ejemplo, en el caso de que un padre que hipoteca una finca en garantía de préstamo que pide su hijo, algo muy habitual. Y el hipotecante puede ser una sola persona, pueden ser varias, porque pueden ser varios los dueños de la finca hipotecada. Y más aún, cabe también la posibilidad de que se constituya una fianza personal en garantía del préstamo. Por tanto, intervendría también uno o varios fiadores. Pues bien, en todos los casos en que el prestatario, el hipotecante o el fiador sea un consumidor, la operación queda sometida a la ley, aunque la finca hipotecada no sea de uso residencial. ¿Y qué entendemos por consumidor? Consumidor es toda aquella persona que actúa con un propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional. Por lo tanto, por ejemplo, un consumidor no dejaría de serlo por el hecho de comprar un inmueble para alquilarlo o incluso para revenderlo, siempre que lo realice de una forma aislada, no profesional. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué ocurre si el prestatario es una sociedad y se hipoteca un inmueble de la sociedad? No se aplica la ley porque dijimos que la ley solo se aplica si intervienen personas físicas. El mismo caso, el prestatario es una sociedad y se hipoteca un inmueble, incluso aunque sea un inmueble de uso residencial, pero que es propiedad del administrador o de un socio, por ejemplo, su vivienda o un local, o sea el inmueble de uso residencial o no. O si el avalista es persona física, como el administrador o un socio. En estos casos, el hipotecante o el avalista actúa como consumidor y, por tanto, queda sometido a la ley, aunque el inmueble hipotecado no sea residencial. ¿Y qué ocurre cuando la única persona física que interviene es un copropietario del inmueble hipotecado? Existe una persona física que actúa como consumidora, por muy minoritaria que sea su participación, esto determina la aplicación de la ley.
Un último ejemplo donde se plantea una situación dudosa y que además es muy representativo para las cooperativas. Supongamos un préstamo hipotecario a favor de un único prestatario que es agricultor y se hipoteca su finca rústica en la que no existe ninguna edificación. No queda sometida a la ley. Está claro porque el prestatario no actúa como consumidor, sino en el ejercicio de su actividad agrícola y porque no existe ningún inmueble residencial, ni un terreno donde se vaya a construir un inmueble residencial. Y si en la finca existiera una nave, por ejemplo, de su propiedad, tampoco queda sometido a los mismos motivos. No hay consumidor ni inmueble residencial. Y si en la finca existiera una casa de campo de su propiedad de uso recreativo, tiene uso residencial, ¿verdad? Entonces queda sometida a la ley por inmueble de uso residencial. Pero imaginemos el mismo caso con algunos variantes. Un préstamo hipotecario a favor del agricultor, pero se hipoteca una finca rústica que es propiedad del agricultor y su esposa. La esposa intervendrá hipotecando la finca y ella no es agricultora. Ella actúa como consumidor. Entonces, si en la finca existiera una edificación, tuviera o no tuviera uso residencial, cualquiera que sea el uso, tanto una nave, un almacén, una casa de campo, sí queda sometido a la ley, porque interviene un consumidor, que es lo que determina la aplicación en este caso. Ahora bien, en el mismo caso, si en la finca no existe ninguna edificación, con lo expuesto podemos decir que no quedaría sometido a la ley, pese a intervenir la esposa como consumidora. Pues es una de las premisas que establecimos al principio, era que la ley se aplica cuando existe un inmueble, una edificación en la finca hipotecada, o bien que se tratara de un terreno donde se va a construir una edificación. Pero como dije, siguiendo un criterio lo más cauteloso posible, aunque no exista ninguna edificación, solo por el hecho de intervenir un consumidor, podríamos entender que se sometiera a la ley. Y así lo hacen algunas entidades financieras en la práctica. Por eso, en este momento, mientras que no haya jurisprudencia al respecto, opino que más vale pecar por exceso de celo y someterlo a la ley. Pero como he dicho, es una interpretación mía. Como conclusión, aunque sea una conclusión un poco simplista, pues ya hemos visto la complejidad del asunto, podemos decir que para que una operación quede sometida a la ley de crédito inmobiliario es preciso o bien que se hipoteque un inmueble de uso residencial o bien que intervenga un consumidor, aunque el inmueble hipotecado no sea de uso residencial. Otra cuestión relativa al ámbito de aplicación de la ley de importancia es que hay que tener en cuenta que la ley se aplica a las subrogaciones o modificaciones de préstamos hipotecarios en los que se dé alguno de los requisitos indicados, es decir, que se hipoteque un inmueble de uso residencial o intervenga un consumidor. Por último, decir que la ley excluye expresamente de su ámbito de aplicación algunos supuestos concretos, aunque intervenga consumidor o se hipoteque bien de uso residencial. Entre estas operaciones excluidas cabe destacar los préstamos concedidos a un empleado de la entidad prestamista y que no se ofrezcan al público en general, los concedidos sin intereses y sin ningún otro tipo de gasto o la hipoteca inversa. Paso ya a la segunda parte de la exposición, que es los requisitos para que la sección de crédito pueda operar en el mercado de crédito inmobiliario. El primer requisito es inscribir la entidad en el registro de prestamistas inmobiliarios del Banco de España. Aquellos operadores que deseen realizar profesionalmente préstamos hipotecarios sometidos a la ley que no sean entidades de crédito deberán estar debidamente inscritos en el correspondiente registro público de prestamistas de crédito inmobiliario del Banco de España. En tal caso, ustedes deberán inscribir la cooperativa, pues la sección de crédito carece de personalidad jurídica. Si el prestamista inmobiliario opera exclusivamente dentro del ámbito de una comunidad autónoma, como es el caso de las cooperativas agrarias, corresponderá a la autoridad competente designada en cada comunidad autónoma, como ha dicho antes el señor presidente. En este sentido, algunas comunidades autónomas van más adelantadas que otras en la adaptación a esta situación. Sin ir más lejos, la semana pasada se aprobó el decreto por el que se regula el registro de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios de Castilla y León. Para realizar esta inscripción tendrán ustedes que averiguar cuál es el organismo de su comunidad autónoma que se ocupa de este registro. En caso de que se operara en el ámbito territorial nacional o de más de una comunidad autónoma, este trámite habría que realizarlo directamente en el Banco de España. ¿Cuáles son los requisitos para esta inscripción? Desde el propio organismo de la comunidad autónoma correspondiente entiendo que se le informará de cómo tramitar la inscripción en este registro. Para dicha inscripción de la cooperativa se ha de contar con conocimientos y competencia adecuados y deberá cumplir los requisitos que a continuación voy a enumerar. Prácticamente todos los cumplen las secciones de crédito, pues son los mismos que se conceden préstamos personales a sus cooperativistas. Todos menos el más importante y lo primero que tendrán que realizar,
es la necesidad de un plan de formación que debe realizar el personal involucrado en la comercialización de los préstamos hipotecarios. Estos requisitos son los siguientes. El primero, contar con un seguro de responsabilidad civil profesional. El segundo, contar con capacidad técnica y operativa para la evaluación de la solvencia. Tercer requisito, disponer de medios adecuados para la resolución de quejas y reclamaciones. Cuarto requisito, designar un representante ante el SEPLAC, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, que supongo que sería el director de la sección de crédito. Y quinto y último requisito, y lo más importante, disponer de un plan de formación, que, como he dicho, será lo primero que tengan que realizar. El Ministerio de Economía y de Empresa, a través de un orden ministerial, ha establecido los requisitos mínimos de conocimientos y competencia exigibles al personal de la entidad prestamista para operar en el mercado del crédito inmobiliario, particularmente sobre los productos que comercializan. Es decir, conocimientos con que deben contar, tipos de formación, detalles de cómo deben ser impartidas las formaciones, políticas y procedimientos internos de las entidades. Y para esto, solo empresas certificadoras autorizadas por el Banco de España podrán acreditar esta formación. Tendrán ustedes que gestionar la información de cómo y dónde pueden realizar estas formaciones. Las obligaciones establecidas en la Ley de Crédito Inmobiliario tienen el carácter de normas de ordenación y disciplina para los prestamistas inmobiliarios. Por eso, la autoridad competente de cada comunidad autónoma supervisará el cumplimiento permanente de las obligaciones y los requisitos indicados en la ley por parte de los prestamistas inmobiliarios, y se establece en la ley un abanico de infracciones y sanciones por incumplimiento. Sabemos ya los requisitos que hemos de cumplir y si ya los cumplimos vamos a proceder a la inscripción en el registro de prestamistas. Del propio organismo de la comunidad autónoma le indicarán los impresos que haya que cumplimentar para solicitarlo. Hay que tener en cuenta que en este procedimiento el plazo para resolver será de 3 meses, desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente. La solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo si transcurrido un plazo máximo de 3 meses no se hubiera notificado una resolución expresa. La decisión del organismo competente sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción deberá estar justificada de una forma razonada. Y, por supuesto, durante la tramitación del procedimiento podrán subsanarse las deficiencias detectadas en la solicitud de inscripción y requerirse cuanto información adicional se considere necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigibles para ser inscrito. Termino ya con la inscripción y vamos al segundo de los requisitos, la publicidad de la minuta. La minuta del préstamo hipotecario es una de las piezas esenciales del proceso de firma de un préstamo hipotecario. La minuta es el modelo de contrato con todas sus cláusulas. De ese contrato al que le vamos a dar después forma pública mediante la escritura de préstamo hipotecario. El contrato contendrá las condiciones generales de los préstamos que vamos a conceder y que serán iguales para todos los prestatarios, y posteriormente con cada cliente pactamos las condiciones particulares, la cuantía, duración, tipo de interés. Pues son esas condiciones generales las que tienen que constar en esa minuta a la que debemos de darle la publicidad que exige la ley. Es importante saber qué se entiende por condiciones generales de contratación. Son aquellas cláusulas contractuales que han sido redactadas unilateralmente por una de las partes del contrato, predispuestas para ser incorporadas a muchos contratos. Son, en definitiva, condiciones en las que no ha habido una negociación individual con cada cliente. No por ello tienen que ser abusivas, pero sí por ello se exige la publicidad de las mismas. En cuanto a la elaboración de la minuta, con las condiciones generales, mi opinión es que al objeto de mantener una uniformidad en la aplicación de la ley sería conveniente que todas las secciones de crédito utilizaran la misma minuta. Además, una vez que se empiece a formalizar las escrituras, con esta minuta se puede ir modificando si fuera necesario, pues si nos encontramos algún obstáculo para su inscripción por criterio de algún registrador, se puede ir modificando para evitar incidencias al respecto. Pero bueno, esto queda a su interpretación y su opinión de cómo realizarlo. Como hemos dicho, antes de proceder a la comercialización de los préstamos hipotecarios, debemos dar publicidad a la minuta como medida de reforzamiento de seguridad jurídica. ¿En qué consiste esta publicidad? Consiste en 2 cuestiones. La primera, que conste en la página web de la entidad, de la cooperativa. En caso de no disponer de página web, las tendrán gratuitamente a disposición de los potenciales prestatarios en sus establecimientos abiertos al público. Basta con entrar en la página web de cualquier banco para ver las minutas de préstamos y créditos hipotecarios de que dispone. Hipoteca tipo fijo, a tipo variable, hipoteca autopromotor, etc. Cada banco suele tener varias. Y la segunda forma de darle publicidad a la minuta es que esté depositada en el registro de condiciones generales de contratación.
¿Cómo tenemos que hacer para inscribir la minuta en este registro de condiciones generales de contratación? Este registro está a cargo del registrador mercantil de la capital de la provincia, que también lleva el registro de bienes muebles. Ahí es donde tiene que dirigirse la sección de crédito para depositar la minuta. El registro de condiciones generales de contratación posibilita al ciudadano el acceso online a la información de las cláusulas contractuales que tienen la condición de condiciones generales. El registro le asignará un identificador único de depósito, son 19 dígitos, y con este código puede accederse de forma directa y segura al modelo depositado. De hecho, desde la notaría, el notario tiene que verificar que la minuta esté depositada antes de firmar la escritura de hipoteca. Este registro tiene por objeto la publicidad no solo de las condiciones generales de contratación, sino también de resoluciones judiciales que puedan afectar a la eficacia de estas condiciones. De esta forma, cuando el registro observa que en aquellos casos en que inscrita una sentencia firme de nulidad se persiste en la utilización de cláusulas declaradas judicialmente nulas, el registrador puede anotar la persistencia en la utilización de las mismas, poniendo el hecho en conocimiento del Ministerio de Justicia. Y el registrador no podrá inscribir actos o contratos que contengan cláusulas generales declaradas nulas. El Colegio de Registradores de España, a través de la versión online del registro www.registradores.org, da difusión a este registro de condiciones generales de contratación, que es instrumento principal en la ley, dotando al mercado de transparencia, seguridad y que vincula a todos los operadores jurídicos. El tercero de los requisitos que tienen que cumplir es el acceso a la plataforma notarial Signo. La entidad prestamista debe contar con los medios adecuados, son medios técnicos, para acceder a la plataforma de la Agencia Notarial de Certificación. Esta plataforma se llama Signo. Esto es así porque, como luego veremos, una vez que se ha acordado la concesión de un préstamo hipotecario a un cliente y se le ha dado toda la información, la entidad tiene que remitir toda esa documentación a través de la plataforma notarial, para que pueda acceder a ella el notario que haya elegido el cliente. Para saber cómo acceder a la plataforma Signo, basta que la sección de crédito envíe un email a la siguiente dirección: soporte@notariado.org, e indique el motivo, que es para acceder a la plataforma como prestamista inmobiliario, identificando a la cooperativa y los datos de una persona de contacto con un número de teléfono, y ahí les indicarán cómo tienen que realizarlo. Paso ya a la tercera parte, la concesión y formalización de créditos inmobiliarios. En este punto nos encontramos ya con los valientes que han realizado su plan de formación de sus empleados, ya han conseguido inscribir la cooperativa en el registro de prestamistas inmobiliarios, tienen ya su minuta de préstamo publicada en la página web y han depositado con éxito esta minuta en el registro de condiciones generales de contratación. Y además cuentan ya con el acceso telemático a la plataforma notarial Signo. Pues bien, ahora tienen enfrente al cooperativista que solicita el préstamo. ¿Qué es lo que hay que hacer? En esta tercera parte vamos a distinguir la fase precontractual, antes de la firma de la escritura de hipoteca, la fase contractual, y por último hablaré de una serie de normas imperativas esenciales. La fase precontractual. Como he dicho al principio, la ley se centra en la fase precontractual y establece una regulación detallada de las actuaciones que hay que realizar, tanto por parte de la entidad prestamista como por el notario. Todo ello para potenciar la seguridad jurídica, para garantizar la transparencia y la comprensión de todas las cláusulas de los contratos por el cliente prestatario. ¿Cuál debe ser la actuación de la entidad prestamista de la sección de crédito? Primero, evaluar la solvencia y realizar la tasación. En efecto, antes de la celebración de un contrato de préstamo, la entidad prestamista deberá evaluar en profundidad la solvencia de la potencial persona prestataria. Tal evaluación tendrá en cuenta los oportunos factores para comprobar la capacidad del cliente para cumplir con las obligaciones derivadas del préstamo, entre otros la situación de empleo, los ingresos presentes, ingresos previsibles durante la vida del préstamo, los activos en propiedad, el ahorro, los gastos fijos, los compromisos ya asumidos en otros contratos de financiación. Además, debe consultar el historial crediticio del cliente, acudiendo a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, la CIRBE, así como a alguna de las entidades privadas de información crediticia. Deberá realizar una tasación de los inmuebles aportados en garantía. Esta tasación ha de realizarla una sociedad de tasación homologada. Por supuesto, el prestatario también tiene unas obligaciones. El potencial prestatario ha de proporcionar toda la información al prestamista sobre su situación financiera para poder hacer un correcto análisis de su solvencia. Los procedimientos de evaluación de la solvencia de las entidades prestamistas no supondrán costes para el prestatario.
El coste de la tasación sí se le puede repercutir al cliente, como luego veremos. Los procedimientos de evaluación de la solvencia serán revisados periódicamente por los propios prestamistas, que mantendrán registros actualizados de dichas revisiones. La revisión de estos protocolos se supervisará por la autoridad competente de la comunidad autónoma. Es importante tener en cuenta en los préstamos hipotecarios que la evaluación de la solvencia no se basará predominantemente en el hecho de que el valor del bien que se da en garantía exceda del importe del préstamo. O sea, el valor resultante de la tasación del bien es esencial, sí, pero no es lo determinante para la concesión del préstamo. La ley es dura con el prestamista, ya que no podrá resolver, rescindir o modificar el contrato de préstamo por haber evaluado incorrectamente la solvencia, salvo que quede demostrado que la persona prestataria ha ocultado o falsificado la información de forma consciente o que fuera incompleta. La entidad prestamista, una vez analizada la solvencia, solo podrá poner el préstamo a disposición del prestatario si el resultado de la evaluación indica que es probable que se cumplan las obligaciones derivadas del contrato de préstamo. En el caso de que se deniegue la solicitud de préstamo a la potencial persona prestataria, la entidad prestamista informará de este resultado negativo por escrito y sin demora. Y si la denegación del préstamo se ha debido al resultado de una consulta de una base de datos, se le debe informar de ello al cliente, del resultado de dicha consulta, entregándole una copia de la misma. Una vez evaluada la solvencia y realizada la tasación, supongamos que se ha decidido conceder el préstamo. Entramos en la segunda actuación de la sección de crédito, la información y asesoramiento. El prestamista ha de ofrecer al prestatario la información y asesoramiento personalizado que necesite para que pueda comprender la carga económica y jurídica del préstamo que va a contratar y cumplir así con el principio de transparencia material. Esta información personalizada se facilita mediante la entrega al prestatario de la siguiente documentación con una antelación mínima de 10 días naturales respecto del momento de la firma de la escritura. Es el denominado periodo de reflexión. Y al entregar esta documentación es cuando tiene que explicarle sobre su contenido y asesorarle de lo que precise. Ojo, los de Cataluña, este periodo de reflexión allí es de 14 días, por obligación del Código de Consumo catalán. Ténganlo en cuenta. La documentación obligatoria que establece el artículo 14 de la ley que hay que entregar al cliente es la siguiente. El primer documento es el que se llama FEIN o Ficha Europea de Información Normalizada, que tiene el contenido que establece el anexo 1 de la ley. Pues esto es sencillo, lo tenemos ahí en el anexo 1 de la ley, está el modelo de FEIN que tenemos que cumplimentar con los datos de nuestro préstamo, datos de los prestatarios, cuantía, duración, cuadro de amortización. El segundo documento es la FIAE o Ficha de Advertencias Estandarizadas, cuyo contenido también está regulado en un orden ministerial, en donde se debe advertir al prestatario de la existencia de las cláusulas o elementos relevantes en relación con los índices de referencia del tipo de interés, la posibilidad de vencimiento anticipado del préstamo por impago y los gastos. Tercer documento. En el caso de préstamo a interés variable, si fuera fijo, este documento no haría falta. Es una simulación de diferentes escenarios del tipo de interés, es decir, un documento con las cuotas a pagar por el prestatario en varios casos de evolución del tipo de interés. Si pactamos Euribor más 0,5, por ejemplo, y el Euribor está en menos 0,3, la cuota sería tanto. Si el Euribor está en 1,2, la cuota sería tanto. Es decir, se pretende que el prestatario sea consciente y le quede bien claro que la cuota del préstamo puede variar. Cuarto documento, una copia del proyecto del contrato. Esto es el contrato con todas las condiciones generales, aquellas que habíamos publicado, y con las condiciones particulares recogidas en la FEIN. Quinto documento, un documento con información clara de la distribución de los gastos entre el prestatario y el prestamista, al que luego haremos referencia. Sexto documento, un documento que contenga las condiciones del seguro, en el caso de que el prestamista requiera al prestatario la suscripción de pólizas de seguro. Bien, como saben, la mayoría de las entidades financieras ofrecen también pólizas de seguro a sus clientes a través de sus aseguradoras. Este no es el caso de las cooperativas, por tanto, creo lo que deben de tener en cuenta es que el único seguro obligatorio si se constituye hipoteca es el seguro de daños sobre la vivienda. El cliente puede contratarlo con la aseguradora que libremente elija. Lo que es esencial es que el capital asegurado ha de ser como mínimo el valor que figura en la tasación correspondiente a la construcción. Por tanto, esto es lo único que debe figurar en este documento que exige la ley. Séptimo documento. Un documento
con la advertencia al prestatario de la obligación de recibir asesoramiento personalizado y gratuito del notario, el notario que elija el prestatario. Cuando el director de la sección de crédito o la persona encargada de ello se reúna con el prestatario para entregarle todos estos documentos que acabamos de mencionar, bueno, tiene que reunirse con todos los intervinientes en el préstamo, con el prestatario, con el hipotecante, con el fiador. Pues bien, en ese momento o en un momento posterior, el prestatario y todos los demás intervinientes en su caso tienen que firmar una manifestación. En esta manifestación hay que declarar que se ha recibido la documentación y que le ha sido explicado su contenido. Una vez realizado esto, a la sección de crédito ya solo le queda un último trámite, perdón, que es la remisión telemática al notario designado. Tiene que remitir toda la documentación y la manifestación firmada por el prestatario y demás intervinientes a través de la plataforma notarial Signo. Aquí ya termina la actuación de la sección de crédito y se inicia la actuación del notario, que va a constituir en lo siguiente. Primero, verificación y control por el notario. La entidad prestamista facilita al cliente un número de operación. El cliente podrá elegir al notario de forma presencial acudiendo a la notaría mediante la exhibición de su DNI o en forma online a través de la página web www.notariado.org. Una vez que el cliente ha elegido al notario, la plataforma tecnológica remitirá de manera automática un mensaje a la entidad prestamista con los datos del notario y se le comunica igualmente al notario. En este momento en que el notario recepciona a través de la plataforma notarial esa documentación es cuando comienza el cómputo del plazo de los 10 días para firmar la escritura de préstamo hipotecario, siempre que el prestatario hubiera firmado ya el acta de transparencia ante dicho notario, acta a la que me voy a referir a continuación. El notario tiene que verificar que la documentación cumple con los requisitos establecidos y si constata errores o carencias, solicitará la subsanación a la entidad prestamista y no se iniciará el plazo de 10 días naturales hasta que se solucione la incidencia. La segunda actuación del notario es la comparecencia y asesoramiento al prestatario, que se formaliza en el acta de transparencia. Validada la información en la plataforma, el notario concertará una cita obligatoria con el prestatario, fiador y garante para formalizar el acta de transparencia, cuya finalidad es doble. Dejar constancia de la comprobación por parte del notario del cumplimiento de las obligaciones impuestas a los prestamistas, es decir, verificar todos los documentos que hemos dicho antes y verificar el cumplimiento de los plazos. Segunda finalidad muy importante, prestar asesoramiento al prestatario. Es decir, que el cliente recibe dos asesoramientos, el de la entidad prestamista y el del notario. El acta de transparencia notarial es gratuita y no devenga coste arancelario alguno. La tercera actuación del notario será la comunicación telemática a la entidad prestamista. Si el resultado del acta de transparencia es positivo, el notario lo comunicará a través de la plataforma Signo a la entidad prestamista. Si el resultado es negativo, se lo comunica igualmente y no podrá formalizarse la escritura de préstamo hipotecario. Con toda esta actuación de la entidad prestamista y del notario, termina ya la fase precontractual y vamos a la fase contractual. Una vez formalizada el acta notarial en sentido positivo, se procederá al otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario. Dicha escritura, como todos saben, debe inscribirse en el registro de la propiedad, pues la inscripción es constitutiva de la hipoteca. Una vez formalizado el préstamo hipotecario, el notario ha de remitir telemáticamente de forma gratuita una copia simple al prestatario y el registrador de la propiedad también tiene que remitir una nota simple literal de la inscripción que haya practicado de dicha hipoteca. Esto implica que el prestatario ha de aportar su correo electrónico. Por último, voy a referirme a una serie de normas que establece la ley que hay que tener en cuenta para la concesión de los préstamos acogidos a la ley. Son normas imperativas. La Ley de Crédito Inmobiliario establece un régimen imperativo sin admitir pacto en contrario. Estas normas tienen carácter irrenunciable, es decir, se anula la renuncia previa de los derechos que la ley reconoce al deudor, fiador, garante o hipotecante no deudor. En cuanto al interés de demora, la ley establece el interés de demora de 3 puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio. En cuanto a las comisiones, solo podrán repercutirse gastos o percibirse comisiones por servicios relacionados con los préstamos que hayan sido solicitados en firme o aceptados expresamente por el prestatario y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos que puedan acreditarse. En particular, se puede cobrar la comisión de apertura.
Si se pactara, se devengará de una sola vez. Englobará la totalidad de los gastos de estudio. Es decir, no vale otra comisión aparte por gastos de estudio, sino que esto estará englobado en la comisión de apertura. Comisión por reembolso anticipado. Se establecen unos porcentajes máximos para el caso de cancelación anticipada del préstamo. En los préstamos a interés fijo, este porcentaje máximo es, en los 10 primeros años, un 2% y el resto del plazo del préstamo, un 1,5%. En caso de préstamos a interés variable, se podrá optar entre o bien un máximo de 0,15% durante los 5 primeros años o bien un máximo de 0,25% en los 3 primeros años. Y el resto del plazo no hay comisión por amortización anticipada en el caso de interés variable. Pero esta comisión no se puede cobrar así, sino que únicamente se podrá cobrar por la entidad prestamista si existe una pérdida financiera efectiva. Esta pérdida financiera se calcula con una fórmula de matemáticas financieras un poco compleja, pero con un fundamento bien sencillo. Si el dinero que anticipa el cliente, la entidad, lo puede prestar en el mercado a un interés igual o mayor al que estaba pagando, el prestatario que cancela, no se produce pérdida financiera para la entidad y, por tanto, no podría cobrar ninguna comisión por cancelación anticipada. En cuanto a los gastos de escritura del préstamo hipotecario, prácticamente todos los gastos los paga la entidad prestamista. Son por cuenta de la entidad prestamista los gastos de notaría, los gastos de inscripción en el registro de la propiedad, los gastos de gestoría en caso de que utilicen una gestoría para tramitar la escritura. Si no, ustedes lo pueden hacer directamente o se lo puede hacer la notaría incluso telemáticamente. Por tanto, el cliente solo tiene que pagar los gastos de tasación. Si bien es cierto que los prestamistas en muchos casos también asumen estos gastos de tasación. Y los impuestos. ¿Qué pasa con los impuestos? Los impuestos que se devengan por la hipoteca le corresponden a la entidad prestamista, ya que el sujeto pasivo, según el Real Decreto Ley 17/2018 de 8 de noviembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, lo establece así. O sea que los impuestos los paga también la entidad prestamista. En cuanto al vencimiento anticipado, antes de la Ley de Crédito Inmobiliario se podía declarar vencido anticipadamente el préstamo en caso de impago de 3 cuotas mensuales. La Ley de Crédito Inmobiliario modifica sustancialmente el vencimiento anticipado del préstamo, de modo que se exige que el incumplimiento en el pago de las cuotas ha de ser suficientemente significativo. Se producirá el vencimiento anticipado del contrato si el prestatario se encuentra en mora y la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos al 3% de la cuantía del capital concedido en la primera mitad de duración del préstamo o una cantidad equivalente a 12 cuotas mensuales impagadas. Esto es la primera mitad, como he dicho, de duración del préstamo. En la segunda mitad de la duración del préstamo es el 7% del capital o 15 cuotas. Además, el prestamista tiene que haber requerido de pago al prestatario, concediéndole un plazo de al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo. Por último, solo mencionar, en cuanto a la tan polémica cláusula suelo, que en las operaciones con tipo de interés variable ya no se podrá fijar un límite a la baja del tipo de interés, lo que implica la prohibición general de la cláusula suelo. Pues bueno, yo aquí con esto ya doy por finalizada mi exposición. Espero que haya resultado claro. Claro, claro, inmaculado, ha quedado María Elena en el sentido de que se pone en valor y queda manifiestamente comprobado que formación, información y asesoramiento van a ser 3 elementos clave para la implementación de este tipo de servicio por parte de las secciones de crédito de las cooperativas. Además, bueno, pues lo que veremos a continuación del farragoso calvario que tienen que sufrir hasta poner en marcha este servicio para prestar a sus usuarios y clientes. Yo, bueno, también le pediría a mi presidente que se conectara para agradecer expresamente tu intervención, tu magistral intervención. Es una catarata de datos, es información tremendamente provechosa que es obvio que tenemos que digerir, porque a muchos nos pillará tanto a contrapié y nos pillará novicios en este tema, pero bueno, el objetivo era activar, estimular que esta webinar también fuera un acicate
para todas aquellas cooperativas con sección de crédito que estén dispuestas a ofrecer este servicio. Porque estamos sufriendo un desmantelamiento de los servicios financieros, sobre todo en el ámbito rural, y ante esa retirada de sucursales por parte de las grandes entidades financieras, el único servicio que está habilitado es la cooperativa. La cooperativa ya en muchos sentidos con su sección de crédito. Yo le daría paso a mi presidenta José Raez para que dé a su vez la intervención a José Meneiros, y una vez que finalice José Meneiros, pues entraremos en un debate con las preguntas que vayan siendo formuladas. Gracias. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Ya lo advertíamos al principio, la complejidad que tiene este tipo de operaciones. Muchas gracias, doña María Elena, por sus explicaciones. Yo sé que son dificultosas de entender, pero bueno, el que la sigue la consigue, ¿no? Y el que esté dispuesto y sea necesario, pues adelante y que sepa que contará con nuestro apoyo. Seguidamente, y en ese campo, don José Armeneiros nos va a explicar pues toda la experiencia que ellos tienen y las dificultades que han pasado hasta llegar al punto donde están ahora mismo y que nos cuente un poco la experiencia. Así que, José, muchas gracias, como te he dicho anteriormente, por tu tiempo y adelante con las explicaciones. Buenos días, muchas gracias, señor Raez. Me encuentro acompañada con la letrada asesora de la cooperativa, Marta Rodríguez, y paso a dar un relato cronológico de los hechos hasta la fecha para conseguir la inscripción en el registro de prestamistas de la Xunta de Galicia. Cuando se publicó la redacción de la Ley de Crédito Inmobiliario en marzo de 2019, después de un estudio detallado de la misma, se procedió a comunicar a todos los grupos políticos, tanto de las Cortes Generales, del Parlamento Gallego, a los organismos e instituciones, al Valedor del Pobo y al Defensor del Pueblo, y por supuesto al Ministerio de Justicia, exponiendo la problemática que suponía. En este sentido, entendíamos y continuamos creyendo que es así, que el problema fundamental era que el Real Decreto 309/2019 de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de contratos de crédito inmobiliario, se adoptan otras medidas en materia financiera y exige a la autoridad competente a la hora de realizar la inscripción de la entidad de crédito, entre otros aspectos, una formación a los administradores del prestamista de crédito inmobiliario con forma de persona jurídica, que dispongan de un nivel de conocimientos y competencia a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 5/2019. Aquí podemos decir que, por lo menos en nuestra cooperativa, el Consejo Rector está formado por agricultores, ganaderos, algún profesional, pero que no tenía la formación que esta ley exigía. Conforme al artículo 41 de la Ley de Cooperativas de Galicia, es el Consejo Rector el órgano electo entre todos los socios. Como mínimo, el presidente y el vicepresidente deben ser socios. Entonces, esta ley lo que hace es coartar la posibilidad de acceso de cualquier socio de la cooperativa que no tenga formación al Consejo Rector. Esta regulación produce una limitación de otra norma, como es la Ley de Cooperativas, toda vez que en la práctica está limitando el acceso al Consejo Rector solo a aquellas personas que tengan la formación continua, o bien a la imposibilidad de realizar contratos de crédito hipotecario a la entidad. Incluso podría conculcarse el principio constitucional de igualdad, al no considerarse iguales a todos los socios a efectos de su elección al Consejo Rector. Y en su caso también podría estarse quebrantando el derecho a la libertad de empresa, toda vez que con la normativa actual se está regulando pensando solo en un determinado tipo de entidades, beneficiando a entidades de crédito frente a otro tipo de entidades prestamistas,
como es nuestro caso, limitándose parte de la actividad habitual de nuestra cooperativa y, por ende, limitando el acceso al crédito de nuestros socios cooperativistas. Ya en este momento inicial se propusieron varias alternativas para solventar la problemática: que se equiparasen los préstamos otorgados por las cooperativas con sección de crédito a sus socios, con las que realizan las empresas con sus empleados, que estaban excluidos expresamente de la Ley de Crédito Inmobiliario. Otro punto, que se equiparase a las cooperativas con sección de crédito con las entidades crediticias, dado que no estamos incluidos por una laguna legal, tal y como expuso en su día el letrado del Estado en un informe remitido por el Banco de España. Por tanto, era muy sencillo cubrir la laguna legal incluyéndonos en dicho grupo y eliminando, por tanto, el requisito de inscripción de la Ley de Crédito Inmobiliario, o que se permitiese que solo fuese necesaria la formación para la comisión de préstamos, una figura que en nuestra cooperativa existe, y no para todos los miembros del Consejo Rector. O que se crease una excepción específica para las secciones de crédito de las cooperativas. Si bien en aquel momento apenas tuvimos respuesta, con el tiempo dichas reivindicaciones fueron elevadas por diferentes grupos políticos tanto al Parlamento gallego y sus comisiones como en el Congreso de Diputados de España. Desde el primer momento nos pusimos a trabajar para adaptarnos a las exigencias de la Ley de Crédito Inmobiliario. Así, nuestro personal se formó en dicha materia para obtener las correspondientes certificaciones. Igualmente se procedió a redactar la nueva minuta para las escrituras que se realizasen, así como darse de alta en la plataforma ANCER de comunicación de documentación a la notaría. Así, durante la moratoria, es decir, hasta diciembre del 2019, estuvimos concediendo hipotecas con normalidad. En este punto debemos realizar un inciso respecto de las hipotecas que se firmaron durante la moratoria que establecía la Ley de Crédito Inmobiliario para la exigencia de la inscripción en el registro de prestamistas inmobiliarios. Nos surgió un supuesto, la denegación de la inscripción de la cláusula de vencimiento anticipado en el supuesto de que el prestatario perdiese la condición de socio. Ante este hecho se recurrió a esa denegación de inscripción, exponiendo que la condición de socio es imperativo legal. Así, la Ley de Cooperativas de Galicia establece en su artículo número 10.1 específicamente para las cooperativas con sección de crédito que las secciones de crédito sin personalidad jurídica propia podrán desarrollar actividades y prestar servicios financieros de activo y de pasivo exclusivamente con socios de la cooperativa o con esta, en calidad de intermediarios financieros, sin perjuicio de poder rentabilizar sus depósitos o sus excedentes de tesorería en cooperativas de crédito, bancos, cajas, siempre y cuando el depósito realizado reúna los requisitos de seguridad y liquidez. Por tanto, para poder cumplir la ley, el prestatario ha de ser socio de la cooperativa durante toda la vigencia del crédito. En caso contrario, se estaría incumpliendo dicho artículo 10.1, toda vez que cada vencimiento de pago constituye en sí mismo una operación financiera. Ante nuestra argumentación, los registradores que se podrían ver afectados por esta situación, las cooperativas con sección de crédito en Galicia están ubicadas en la comarca de Ferrol mayoritariamente, por lo que se circunscribía a los registradores cercanos y tomaron una decisión, los registradores tomaron una decisión unánime de inscribir dichas cláusulas de vencimiento anticipado, dado que estaban debida y legalmente justificadas. Terminando el plazo de la moratoria, el problema era claro. Los notarios nos exigían tal y como pedía la ley, la inscripción en el registro de prestamistas que nos correspondiese. En nuestro caso, el autonómico de Galicia. Registro que no existía. Ante esta situación y ante la imposibilidad de poder hacer nada, desde nuestra posición se solicitó en diciembre de 2019 con un modelo genérico de la Xunta, a través del registro de la misma, la inscripción en el registro de prestamistas inmobiliarios de Galicia de la cooperativa de Vilaboa, como prestamista inmobiliario, con la intención de que bien nos contestasen que no existía, o bien creasen, o bien no contestasen y rigiese el silencio administrativo positivo, con lo que nosotros habríamos cumplido el requisito de cara a continuar realizando operaciones hipotecarias, o nos diesen cualquier solución.
Paralelamente, se mantuvieron conversaciones con la Xunta en enero de 2020 para solventar el problema, si bien las primeras reuniones fueron un poco hostiles, y de eso doy fe. Justo antes de decretarse el estado de alarma, concretamente el 9 de marzo, se consultó al registro de la propiedad la posibilidad de continuar realizando préstamos hipotecarios, dado que no existía el registro de prestamistas de Galicia, que nos tendría que inscribir. Cuestión que fue elevada por el registrador de la propiedad de Ferrol a la Dirección General de Registro y del Notariado, respondiendo la Comisión de Consultas Doctrinales del Colegio de Registradores de España lo siguiente. Esta comisión, aun reconociendo la falta de una previsión legal expresa que lo ampare, se decanta por mayoría por considerar que siempre que el interesado pueda justificar la inexistencia de registro autonómico de intermediarios y prestamistas de créditos inmobiliarios, no puede ser la falta de inscripción un obstáculo para la inscripción en el registro de la propiedad de las escrituras de un préstamo y crédito hipotecario otorgado por los prestamistas afectados por dicha carencia, pues una interpretación lógica del precepto conlleva a esta solución dado el grave perjuicio que se infligiría a aquellos operadores y por ende a sus clientes que, queriendo cumplir las previsiones legales, no pueden hacerlo por causa que no les son imputables. Por lo que se abría la puerta a poder continuar realizando préstamos inmobiliarios afectos a la Ley de Crédito Inmobiliario, siempre que obtuviésemos un certificado negativo de la existencia del registro de prestamistas. Certificado que la Xunta de Galicia jamás emitió ni para denegar la inscripción ni cuando se les pidió en distintas reuniones. Mientras continuábamos a la espera de que la Xunta contestase a nuestra solicitud de inscripción, surgió la pandemia y, por tanto, los plazos se paralizaron. Reanudamos los mismos y a unos 3 días de vencer el plazo por el que se tenía que admitir la inscripción en un registro inexistente por silencio administrativo positivo, la Xunta procedió a solicitarnos que aportásemos un listado interminable de documentación, pero seguía sin indicar que no existía el registro y no existía una normativa autonómica que lo regulase. Ante la imposibilidad de presentar toda la documentación requerida, se aportó la que sí se tenía en aquel momento, denegando la Xunta la inscripción en un registro inexistente, para semanas después enviarnos un borrador del proyecto de normativa para regular la creación del registro de prestamistas inmobiliarios para que realizásemos alegaciones al mismo, si lo considerábamos oportuno. Recibido traslado para realizar alegaciones a la normativa de creación del registro, se procedió a presentar las mismas, si bien partiendo de la premisa que el proyecto de la Xunta reproducía las exigencias de la Ley 5/2019, del 15 de marzo, reguladora de contratos de crédito inmobiliario, y se realizaban las alegaciones a fin de que, en su caso, se pudieran remitir al organismo competente para solventar la problemática que la aplicación de dicha ley genera en las cooperativas con sección de crédito como la nuestra. En dichas alegaciones expusimos nuevamente la problemática y las posibles soluciones que ya mencionábamos y añadimos una nueva posible solución que entendíamos podía incluir a nivel autonómico. Concretamente, expusimos que, teniendo en cuenta que el propio artículo 41 de la Ley de Cooperativas de Galicia prevé la posibilidad de otorgar a uno o varios consejeros delegados, personas físicas, con facultades generales referidas exclusivamente al giro y tráfico empresarial ordinario de la cooperativa, se propone exigir los citados requisitos de formación solo al miembro o miembros del Consejo Rector delegados para la sección de crédito como administradores de dicha sección y de la entidad. O bien que se permita en dicha regulación reglamentaria que se cree un comité de expertos en materia hipotecaria que asesore al Consejo Rector y que sea dicho comité de expertos al que se exija la formación. Paralelamente a todo este proceso, se fue formando el Consejo Rector en materia de LCI, obteniendo todos ellos la correspondiente certificación. Debemos señalar que, al igual que nuestro personal,
de la sección de crédito realizó un gran esfuerzo para obtener las certificaciones en la formación de ley de crédito inmobiliario, también todos los miembros del Consejo realizaron un gran esfuerzo para formarse, poniéndose a estudiar, algunos ya con una avanzada edad y otros compatibilizando con sus actividades profesionales y sus responsabilidades familiares el estudio de dicha formación. En noviembre del 2020 se mantuvo por parte de los letrados de las cooperativas de Vilaboa, Meirás y El Val, que son cooperativas de la zona de Ferrolterra que tienen sección de crédito, una reunión con el consejero de Facenda, Valeriano Martínez, fallecido recientemente, al que se les pusieron prácticamente las mismas alegaciones que presentamos al proyecto de decreto de creación del Registro Gallego de Prestamistas. El consejero mostró muy buen talante y escuchó nuestras propuestas, contrariamente a lo que mostraba el otro representante de la Xunta, al que se recriminó que denegase la inscripción en un registro que no existía, en vez de emitir un certificado de no existencia del mismo, exponiéndole el agravio comparativo que supone con otras comunidades y los graves prejuicios que nos crea actualmente en base a la resolución conseguida del registro y notariado, de la que, según parece, desconocía su existencia. El consejero se comprometió a estudiar con los departamentos correspondientes las opciones que están desarrollando en otras comunidades respecto de las cooperativas en relación al registro de prestamistas, así como a agilizar la creación efectiva del registro. Y efectivamente el consejero cumplió con lo dicho y se agilizaron los trámites para la creación del registro de cooperativas. Así, el 12 de febrero de 2021 se publicó el decreto 23/2021 de 4 de febrero por el que se crean y se regulan los registros de intermediarios de crédito inmobiliario y de prestamistas inmobiliarios de la Comunidad Autónoma de Galicia. Inmediatamente nos pusimos a trabajar para realizar todos los trámites, así tuvimos que elaborar un manual de resolución de reclamaciones de prestamistas, la descripción de procedimientos para la concesión de préstamo inmobiliario, un modelo de scoring para evaluar el riesgo del posible prestatario y muchísima documentación a mayores. Adecuar la ficha FEN, estatutos, inscripción del Consejo Rector, la formación en materia LCI, tanto del personal de crédito como del Consejo Rector, etc. El 19 de mayo del 21 presentamos la solicitud de inscripción y a finales de julio del 21 nos citaron para una reunión en la Xunta a las cooperativas que habíamos iniciado los trámites. En dicha reunión se nos exigieron ciertas puntualizaciones técnicas y cambios a fin de poder inscribir. Con posterioridad a dicha reunión se nos remitió por parte de la Xunta requerimiento de subsanación con los mismos puntos que nos había adelantado en la reunión. Se procedió a realizar las modificaciones, realizando un documento de procedimientos y un manual interno, tal y como nos pedían, así como otras pequeñas modificaciones. Dentro del plazo conferido se presentaron las subsanaciones, requiriéndonos nuevamente por parte de la Xunta en fecha 1 de septiembre para unificar el documento de procedimientos con el manual interno, así como aclarar ciertos puntos de dichos documentos para evitar dudas o incongruencias. Tras numerosas conversaciones para asegurarnos que el documento unificado que se estaba realizando cumplía con los requisitos que exigían los funcionarios de la Xunta, se presentó finalmente el mismo, consiguiendo, al fin, la inscripción en el registro de prestamistas. Pero el trabajo no terminó con la inscripción, pues trabajamos para seguir adaptándonos. De hecho, estamos en el proceso de envío de información sirve al Banco de España, que aún a día de hoy nos siguen remitiendo ficheros con algún que otro fallo. Tenemos que agradecer la gran labor efectuada por la plataforma CoopCredit, que sin su inestimable colaboración no llegaríamos a conseguir todo lo que estamos consiguiendo en tema de crédito hipotecario.
Y hasta aquí mi relato cronológico de los hechos de inscripción de la cooperativa de Vilaboa en el registro de prestamistas de Galicia. Bueno, José. Vaya chapa, ¿no? Nos ha dejado cao, nos ha dejado cao. Bueno, no, lo cierto es que, bueno, tanto agradecer tanto a José como a Marta en su labor, pues también de contribución en ese encomiable y sacrificado papel de lobby. Eso es un papel de lobby que las cooperativas, que no olvidemos, sois de consumidores y usuarios, sí, consumidores y usuarios, y más en ese ámbito geográfico en el cual estáis instalados y ejercéis vuestro radio de acción, lo cual rebobino, si no estuvierais vosotros, no se prestaría servicio financiero a un ámbito de población notable y además entiendo que, corregidme si me equivoco, con una edad avanzada. Sí, en nuestro ámbito de influencia bastante avanzada. Claro, entonces, que son ajenos a los medios telemáticos por impericia, bueno, pues al fin y al cabo pues les ha pillado a contrapié todo lo que ha sido la digitalización de los servicios financieros y están acostumbrados pues, a un trato personal. Sí, sí. Trato personal. Y ahí es uno de los valores añadidos que tienen las secciones de crédito de las cooperativas. Lo cierto es que ha sido, bueno, pues un camino tortuoso y la singladura ha sido bastante complicada por todo el relato que habéis hecho hasta fructificar y conseguir. Y aún nos queda, porque habéis dicho que aún estáis. Sí, aún hoy estamos recibiendo errores en el fichero que enviamos al Banco de España de la masa crediticia de la cooperativa, donde tenemos que subsanar y ya vamos fuera de fecha. A ver qué pasa ahí. Pero me gustaría saber, hay una pregunta formulada que luego la expondré. Me gustaría saber vuestra conclusión de todo. Tú lo has denominado Vía Crucis. Esto es un Vía Crucis más calvario, más penitencia, más sacrificio. Esto es una ensaladilla rusa de todos esos conceptos. ¿Qué valoración hacéis finalmente? Vosotros lo necesitabais. Si lo necesitamos, perdona. Sí, que vosotros necesitabais. Sí. Nosotros es que tenemos una gran demanda de préstamo hipotecario, sobre todo para compra de vivienda. Nuestros socios, de hecho, fue el salir en prensa que la cooperativa de Vilaboa y la cooperativa de Meirás estaban inscritos en el registro de prestamista y no sé, para nuestro volumen, pues 5 solicitudes la primera semana, por lo menos información lo tuvimos. Entonces es algo que demanda y que nos era imperiosa la inscripción. Es decir, lo necesitábamos sí o sí. Me gustaría puntualizar una cosa. Sí, en la zona de Ferrolterra, que quizás no pasa en otras comunidades, pero aquí sí hay una confianza en la entidad. ¿Vale? Las cooperativas, especialmente Vilaboa, durante todos estos años nunca han tenido ni cláusula suelo ni cláusula techo, nunca han desahuciado familias, jamás. Se han dado 1000 oportunidades, se han buscado soluciones alternativas. Cuando salió la moratoria en la crisis, durante la crisis de la pandemia, nosotros tuvimos que documentarlo, pues que eso ya se hacía. Que cuando salió la normativa, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que lleváis haciendo toda la vida, facilitarle a los socios la posibilidad de que puedan seguir pagando. Pues bien se hacía una moratoria de X meses, que ya se venían haciendo antes, como pasó en la pandemia, o bien se alargaba la vida del préstamo. Es decir, las alternativas que dio el Banco de España o el gobierno en este caso, ya se estaban realizando aquí. Entonces, eso para los socios es fundamental, porque saben que si tienen un tropiezo en su vida, van a tener opciones. No se van a enfrentar a un monstruo que va a venir a por mí. Entonces, al final, es una cuestión de confianza y esos socios no van a ir a la banca porque no les interesa, porque no tienen esa confianza como tienen en la entidad.
Entonces, para nosotros era fundamental porque tenemos que dar ese servicio a los socios, esa tranquilidad. Entonces, era fundamental poder conseguir esa excepción. Seguimos pensando que hay cosas de la ley que esperamos que las cambien, porque lo de exigir la formación, insisto, es una barbaridad. Uno puede tener una cooperativa, que es un órgano democrático, que se elige su consejo rector por votación de los socios, que se puede presentar cualquier socio libremente, tal y como establece la ley, y luego ponerle un límite, es que tiene que tener esta formación. Y la tiene que tener la formación antes de ser miembro del consejo rector. Entonces, ¿qué forma? Todos los socios. En ley de gestión inmobiliaria. Es que no tiene sentido ninguno, pero es que es lo que está pidiendo la ley. La ley lo que pide... Y desproporcionados. Totalmente, totalmente. O sea, yo no puedo tener ahora eso, pues que tener que formar a un señor que no se pueda presentar a un socio y decirle, ay no, usted no se puede presentar a socio porque no tiene la formación. Entonces, de hecho, a presidente, perdón, sí. o a vicepresidente o cualquier otro cargo del Consejo Rector. De hecho, esto lo discutimos un día con este representante hostil de la Junta. No vamos a nombrarlo, pero nosotros sabemos perfectamente quién es. Me decía, claro, es que tú para ser médico tienes que tener la carrera de medicina. Y digo, ya, pero para ser elegido cualquier cargo político no tengo que tener ninguna carrera. Me elige el pueblo, tenga los estudios que tenga. Ya puedo tener estudios básicos que me pueden elegir. Pues en la cooperativa funciona exactamente igual, es un sistema democrático. Entonces creemos que ahí choca. ¿Y por qué para unos tipos de créditos se hace una excepción y para otros no? No tiene mucho sentido. Pues la cooperativa no se va a lucrar de ese tipo de préstamos. No somos un banco que esté viviendo solo de eso, sino que presta servicios a sus socios. Solo da préstamos a socios, con lo cual está muy clara la norma, no tiene sentido esa exigencia. Creemos que eso en algún momento tendrán que... Esperemos que lo cambien por el bienestar de todas las cooperativas, porque no podemos estar eternamente manteniendo el mismo consejo rector para que tengan las formaciones. Lo que pasa, Marta, el papel lo aguanta todo, ¿no? El papel lo aguanta todo y el legislador en esta ocasión, como en muchas otras, yo lo sufro en otros negociados, sobre todo carburantes, pues es ajeno a la realidad de gran parte de la geografía española. Es ajeno a la realidad. Entonces, él tiene un patrón en la cabeza, cree que se replique y se repite en toda España y no es así. En cada sitio tienes sus singularidades y en el sector agroalimentario pues todavía más. Todavía más. Vamos, y luego también agradezco pues esa mención explícita que habéis hecho a los compañeros de CopCredit, que al fin y al cabo pues son, digamos, como los gurús o el faro que va guiando, aunque luego vosotros entréis a rematar y otros compañeros de otras comunidades autónomas, pero bueno, pues ellos están siempre ahí al pie del cañón y en cierta manera que sea la vanguardia. Yo, presidente, con tu venia, ya que tenemos a María Elena, voy a pasar a formular la pregunta que tenemos. María Elena, a ver qué opinión te merece. Pregunta un compañero, dice, si se somete a la ley de crédito inmobiliario un préstamo con garantía hipotecaria otorgado por una sección de crédito a una persona física sobre una nave industrial en garantía de una deuda dineraria. No queda muy claro. Un préstamo. Sí. A ver, espera. Activa el audio. Tiene que activar el sonido. Ya. Ahora sí. Bueno, si el prestatario actúa en el ejercicio de su actividad empresarial y está hipotecando un inmueble que no es residencial, entiendo que tajantemente no se sometería a la ley. En caso de que hipotecara un bien de uso residencial, sí, o si interviniera un consumidor. Pero en este caso que me estás comentando, es como quien hipoteca, no sé, el caso que he dicho yo antes, de un agricultor que hipoteca su finca rústica, incluso aunque en la finca rústica exista una nave, está hipotecando un bien que no es en absoluto residencial y él actúa no para un uso de compra de vivienda ni nada de eso, sino para su actividad. Y por tanto quedaría fuera del ámbito de la ley. Y aquí estaba hablando de una nave industrial. Claro, entonces quedaría fuera del ámbito de la ley. Se podría conceder una hipoteca pues como se concedía antes, sin necesidad de cumplir todos estos requisitos tan exagerados. Claro, porque eso sí que salía
en algún momento nos generaba alguna duda razonable con respecto a las fincas rústicas. Sí. Esa interpretación, como has dicho, te copió tan tajante, puede dar lugar o generar discrepancia interpretativa por parte de otros notarios en el caso de que se fuera a suscribir un préstamo de este tipo. A ver, lo que yo he querido decir es, para mí, si no existe ningún inmueble, la ley habla de inmuebles, inmueble nos estamos refiriendo a edificación. Cuando yo no tengo ninguna edificación en la finca, para mí no queda sometido a la ley. Lo que pasa es que tenemos el problema de que luego, a saber las interpretaciones que se hagan judicialmente. Entonces, por ejemplo, aquí en Jaén, préstamos que firmamos, voy a mencionar la entidad, Caja Rural, ¿no? Caja Rural concede muchos préstamos a agricultores, se hipotecan fincas rústicas, entonces si interviene el agricultor, hipoteca su finca rústica, hacemos constar expresamente que la finalidad es para su actividad agrícola, no se somete a la ley, está claro. Ahora, como he dicho antes, interviene un tercero ajeno como puede ser la esposa, un fiador, el padre, como avalista o hipotecando otra cosa, ahí ya sí. Pero si en el caso que he mencionado yo de que sea, por ejemplo, que interviene la copropietaria, que sería la esposa, como dueño de la finca, y la finca no existe ninguna construcción, y aunque interviene una consumidora por el hecho de que no hay inmueble en la finca, para mí no se somete a la ley. Lo que pasa es que las entidades están incluso sometiendo a la ley por la simple intervención de un consumidor, aunque no haya inmueble. Hay finca rústica, pero no hay ningún inmueble construido en la finca. Entonces, por el mero hecho de intervenir un consumidor, en concreto, entidades que conceden préstamos a agricultores, lo están sometiendo a la ley. Yo creo que un poco por precaución, por si luego nos vamos a un juzgado y ahora me echan para atrás la ejecución, pues porque no he sometido a la ley, cuando puede haber la más mínima duda que como hay un consumidor, ya sabemos cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, si no hay un inmueble, en principio no tiene que quedar sometido a la ley. Y en el caso que me has comentado, ese sí que está clarísimo, así lo estamos firmando con mucha frecuencia. Un empresario que hipoteca su nave y firma solamente el préstamo hipotecario, él y como dueño de la nave. Para su actividad empresarial no entra dentro de la ley. Eso lo tengo clarísimo. Pues aquí ahora se va animando la gente. Bueno, comenta una compañera, Virginia, ¿es obligatoria la formación? ¿Es obligatorio que tengan formación todos los miembros del Consejo Rector? Y había otra compañera que incluso dice que sí, todos. Sí, todos. Sí. La ley establece que el órgano de administración de los prestamistas y el órgano de administración de las cooperativas es el Consejo Rector. Entonces nos lo exigen a todos. Suponíamos que planteábamos la opción de que se nos incluyesen en entidades crediticias. ¿Por qué? Porque las entidades crediticias no lo tiene que tener el administrador. Es decir, el administrador del Banco Santander no tiene por qué tener ningún tipo de formación en absoluto de ley de crédito inmobiliario. Y nuestro Consejo Rector, con un señor jubilado, otro señor que es agricultor y otro señor que se dedica a sus labores agrícolas, pues tiene que tener esa formación en ley de crédito inmobiliario. Sí, es así. Es un poco surrealista puesto así, pero es la realidad que tenemos ahora mismo. Preguntan también, dice, entonces, un préstamo, María Elena, un préstamo con garantía personal con avalista consumidor, ¿quedaría sujeto? Sí, sí. Queda sujeto siempre y cuando haya un inmueble, la interpretación que he dicho antes, haya un inmueble en la finca. Si no hay un inmueble en la finca, por precaución se están sometiendo mucho. Aunque no haya un inmueble, aunque sea un terreno, o sea, un terreno, una finca agrícola, sin ningún inmueble. Se están sometiendo por esa precaución que he dicho antes, al intervenir un avalista como consumidor. Sí. Bueno, nos matiza que es una garantía personal. Sí, claro. Sí, queda sometido porque hay una persona consumidora. Imagínate, por ejemplo, incluso en el supuesto de que el agricultor tiene su finca y tiene, por lo típico, la madre el usufructo, el titular registral del usufructo, ¿vale? Pues es que la madre es consumidora. ¿Cuántas fincas se vienen de herencia? Y recibe el hijo la propiedad y la madre el usufructo. Y luego la madre le arrienda la finca al hijo, por ejemplo, ¿no? Y el hijo realiza su actividad agrícola. Y el hijo pide su préstamo a la entidad financiera, hipoteca su finca, pero resulta que la madre tiene un pequeño derecho, un derecho de propiedad sobre la finca. La madre es usufructuaria de la finca, la madre es consumidora, hay que someterlo a la ley por eso.
por eso. ¿Vale? Yo diría, como puntualizaba antes María Elena, en caso de duda, sometemos a la ley. Claro, en caso de duda, por eso. Puede pasar que mañana queremos ejecutar y no podemos ejecutar. Exacto. Entonces, ante la duda, sometemos a la ley y nos curamos en salud, porque vamos a tener un problema la entidad cuando no podemos ejecutar. Entonces, ante la duda, sometimiento a la ley. No nos queda otra. Hay que ser precavidos. Mm. Bueno, pues hemos cumplido el tiempo estimado. Tampoco queremos robar más tiempo a los ponentes que han tenido la deferencia de dedicarnos su tiempo, no solo en el día de hoy, sino días atrás, porque esto yo sé que esto lleva mucho trabajo de trastienda, no solo en el escaparate del webinar, y tanto en el conocimiento de la normativa como en la preparación de la presentación, y ya no digamos en el calvario de la cooperativa de Vilaboa, con José y Ameneiros y Marta Rodríguez, en pues, todo el trayecto que han tenido que recorrer hasta llegar al día de hoy. Entonces, yo le cedería la palabra a mi presidente, a José Ráez, para que dé sus últimas palabras y, si tenéis a bien, clausurar el webinar de hoy. Muy bien. Es espectacular el trabajo de la cooperativa Vilaboa, el calvario que han pasado. Yo creo que eso a lo mejor desanimará un poco a algunas cooperativas por el enredo y por la... yo espero que no, y nosotros seguimos trabajando para apoyar a todos los que verdaderamente necesiten este producto para seguir consolidando las secciones de crédito. Yo creo que es necesario. Es verdad de que existen algunos problemas, ya lo digo, a mí todavía no me han dicho en la comunidad nuestra dónde hay que hacer el registro, porque es que no lo saben, o todavía no establecido, o todavía no hay un registro, y ya al oír a vosotros entiendo la postura de que me mandan de un sitio a otro, pero bueno, hay que ser positivos y hay que ver las cosas con perspectivas de futuro y tratar de ir adelante y salvar los obstáculos que nos vamos a encontrar. Yo nada más que reiterarme las palabras de Jesús y agradeceros a los dos ponentes vuestra actuación. Nos había abierto el primer camino y hay mucho trabajo que realizar y esperemos que poco a poco lo vayamos haciendo. Y muchas gracias por vuestro tiempo y dedicación. Y a todos los que han participado, pues igualmente espero que hayan obtenido unas explicaciones y una claridad y espero que se animen y que vayan haciendo operaciones poco a poco o los pasos previos del registro. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Yo quería decir que aunque es difícil, se puede. Sí, que se anime. Eso es lo importante. Bueno, pues nada, a todos y sobre todo mucha salud, porque están los tiempos muy compulsivos ahora mismo. Esperemos que nos escapemos todos de ellos. Gracias a todos. Igualmente. Venga, Gracias. Buenos días. Gracias, María Elena, Marta. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.